quiero empezar a ver algo que le he titulado La fragancia del Espíritu. Y como introducción, quiero que miremos unos versículos. Quiero que vayamos por favor a Éxodo capítulo 30, versículo 32, es la lección número 1. Será una serie de mensajes con la ayuda del Señor. Le he titulado La fragancia del Espíritu y quiero empezar a ver la unción del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote, hermanos, se había lavado y se había vestido con las sagradas vestiduras que el Señor le había puesto, fíjense que es bien interesante que el Señor se interese en las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote. Y el Señor decía que tenía que estar vestido, o sea, no solo externamente, sino que sus vestiduras empezaban desde adentro, hermanos, fíjense, o sea, de sus ropas internas, interiores, y hasta finalmente ponerse la mitra, el pectoral y todo lo que se miraba externamente. Eso nos habla claramente, como lo veremos más adelante, nos habla que el Señor quiere hacer una obra en el corazón, hermanos, en el interior. No solo algo externo, no solo algo que miren los demás, sino que algo aquí adentro. Y en eso tiene que ver la unción que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros y sobre su pueblo, hermanos. No solo algo externo, hermanos, no solo algo que se puede ver, decir, esto es unción. Muchas veces eso no es unción, es pura emoción, pero Él quiere hacer algo de adentro. Fíjense, hermanos, más adelante vamos a ver que el sacerdote y el sumo sacerdote se ponían su ropa interior, sus ropas interiores, hermanos, y según la desnudez, según Dios, o sea, según las escrituras, la Biblia empieza desde las rodillas, en hombre y mujer, desde las rodillas hasta los hombros. Amén, hermanos. Eso ellos tenían que taparse ellos internamente sus ropas interiores, y gloriosamente esas ropas eran de lino. Fíjense, hermano, era lino fino, que habla de la justicia de Dios, de obras justas, de obras rectas. Ellos tenían que vestirse, eso es un significado espiritual para nosotros. Ellos tenían que vestirse internamente, hermanos, y cubrir su desnudez con obras justas, hermanos, con la justicia de Dios siendo aplicada a nosotros internamente, hermanos. Amén. Después de ponerse ellos la mitra y la diadema santa sobre su cabeza, ellos se habían lavado, hermanos, y se habían vestido con las sagradas vestiduras que empezaba desde adentro, tapando sus desnudez desde las rodillas hasta los hombros. Y eso sigue siendo así delante del Señor, la desnudez también del hombre y la mujer, desde las rodillas hasta los hombros. Y ellos la tapaban, y finalmente todas sus vestiduras, ponerse la mitra, la diadema sobre su cabeza, y se le ungía. Después de haberse vestido, hermanos, desde su interior hasta el exterior, se le ungía con el aceite de la santa unción, hermanos. Oh Señor, háblanos esta mañana, Señor, que podamos tener la fragancia de tu Espíritu en nosotros. Amén, hermanos. Y eso empezaba desde su interior, era una obra interna, hermanos. Vamos a verlo nosotros. Él no va a ungir la carne, hermanos. La carne no era ungida, hermanos. Él no va a ungir ninguna obra de la carne, hermanos. Y fíjense, era derramada sobre su cabeza. Y, hermanos, en nuestra carne no hay nada bueno, ¿sí o no, hermanos? Por eso el sumo sacerdote se encontraba cubierto de pies a cabeza, hermanos, desde los pies hasta la cabeza, hermanos, con lo que representaba la justicia y los atributos de Dios, hermanos. Él no tenía puesto nada que apuntar hacia las obras de la carne, porque el Señor dice lo siguiente en Éxodo 30:32, el que les dije, ¿verdad? Les dije Éxodo 30, miremos ahí, hermanos, Éxodo 30:32. Miren cómo dicen las escrituras. Esto es bien precioso, hermanos. Oh Señor, queremos vestirnos con esas vestiduras, obras justas, la justicia de Dios en nosotros desde el interior. Dice así, versículo 32, sobre carne de hombre, está hablando del aceite de la santa unción, que empieza hablando en el versículo 22, y el 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Están leyendo? Y esto es así hasta el día de hoy, hermanos. Ni haréis otro semejante, o sea, no puedes duplicarlo, no puedes imitarlo, es único, solo el Señor lo derrama conforme a su composición. Y tenía 5 componentes que venían del aceite de la oliva, y lo vamos a ver más adelante, que eran especies finas, de mirra, de canela aromática, de cálamo aromático y la acacia. Vamos a ver eso después. Dice, santo es, y por santo
lo tendréis vosotros. Hermanos, las vestiduras del sacerdote que él se ponía evitaban que el aceite de la unción fuera derramado sobre la carne, hermanos. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Él era vestido desde su mitra, hermanos, hasta el borde de sus vestiduras. Con razón, Salmo 133, así lo dice, y lo vamos a ver. Las vestiduras que eran la voluntad de Dios que el sacerdote se vistiera, evitaban que el aceite de la unción fuera derramado sobre la carne, hermanos. Porque sobre carne de hombre no será derramado, y Él no va a ungir tampoco. Hasta el día de hoy Él no unge ninguna obra de la carne, hermanos. Y las vestiduras se ponían desde adentro hacia afuera, hermanos, dando el Señor la importancia de tener vestiduras interiores, hermanos, porque Él desea hacer esa obra primero en el interior del hombre, para luego reflejar lo exterior. Amén, hermanos. Deseamos ser ungidos por el Señor, hermanos. Él no va a ungir ninguna obra de la carne, y lo vamos a ver, hermanos. Es muy peligroso que la unción del Señor pues pose sobre alguien que no ha recibido las vestiduras sacerdotales, porque esa unción lo va a destruir. Y quiero contarles, en cierta oportunidad, fíjense, un ministro en otro lugar entró a una iglesia donde en esa iglesia se estaba honrando y se estaba presentando a un hombre ante la congregación. Los líderes lo estaban reconociendo públicamente como un profeta de Dios. Y cuando los ojos del ministro, que era más maduro en el Señor, se posaron sobre el hombre, ¿verdad?, que toda la congregación estaba honrando y lo estaba presentando como un profeta de Dios, y este ministro, al Señor le abrió sus ojos. Fíjense, hermanos, qué impactante. Y le abrió sus ojos espirituales el Señor a este hombre, a este ministro, y vio a ese hombre que lo estaban presentando como profeta ante la congregación. Y cuando los ojos del ministro posaron sobre ese hombre, lo que vio fue que vio un feto. Fíjense, hermanos, espiritualmente, no sé si me entienden, vio un feto, hermanos. Y entonces el Señor le dijo, lo están abortando, le dice, porque le están ungiendo antes de tiempo y va a morir. Ni era bebé espiritual, o sea, era algo tan pequeño, hermanos. Efectivamente, pocos años después, ese hombre cayó de la gracia y hasta el día de hoy se retiró del camino de Dios. Hermanos, el Señor no va a ungir las obras carnales, hermanos. Amén. Porque el aceite de la santa unción no está asociada con la obra del hombre, hermanos. Hay personas que intentan duplicar, imitar esa unción, utilizando métodos e ideas humanas. Ellos utilizan palabras o gemidos para emocionar a la gente, ¿sí o no? O cosas en el escenario, humo, luces, muchas cosas para imitar, para duplicar la unción. Y dice las Escrituras, no serás derramada sobre carne de hombre, ni haréis otro semejante conforme a su composición. No puede ser imitada, no puede ser duplicada. El Señor la derrama, amados hermanos. Y Él tiene su forma y su camino para ser derramada, hermanos. El hombre la quiere imitar, hermanos, porque no quiere seguir el camino para tener esa unción, hermanos. No obstante, hermanos, no hay nada de provecho que podamos hacer en y para el reino, excepto por el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Sigamos leyendo. Miren cómo dice el versículo 33. Dice así, Éxodo 30:33. Dice, cualquiera que pusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, que compusiera ungüento semejante, o sea, que lo imite, ¿no? Que trate de duplicarlo, será cortado de entre su pueblo, dice las Escrituras, hermanos. El Señor nos exhorta, hermanos, a no hacer ninguna imitación de ese aceite, hermanos. Es muy peligroso para nuestra vida espiritual, hermanos. Es preferible ser honestos ante Dios que tratar de fabricarla o imitarla. Es mejor decirle al Señor, hermanos, no tengo la gloria de tu presencia, Señor, pero la necesito, ¿sí o no, hermanos? No quiero fluir bajo mis propios conceptos e ideas, pero envía tu gloria a mi vida, Señor. Amén, hermano. No va a tratar de imitar o poner una pantalla. Miren, yo como no, hermano, decirle, Señor, no tengo la gloria de tu presencia, Señor, pero necesito, Señor, y amo tu presencia y amo tu unción. Amén, hermanos. La unción colocada sobre alguien, hermanos,
lo capacita para cumplir el propósito divino sin necesidad del brazo de la carne, hermanos. Miren cómo dice el versículo 30 del mismo capítulo de Éxodo 30, dice así: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Esa unción era con propósito, hermanos. No era solo por derramarla. Se derrama sobre una persona y dice: lo vas a ungir. O sea, vas a poner esa santa unción sobre Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para que sean mis sacerdotes. Para un propósito, hermanos. Los que reciben esta unción, hermanos, la reciben con un propósito especial, que es para realizar la obra del ministerio, para que sean mis sacerdotes. No era para impresionar, no era para decir: oh, qué poderosos eran. No, eran para que fuesen mis sacerdotes, consagrados para ese propósito especial. Oh Señor, prepáranos, yo quiero ser así. Amén, hermanos, ustedes también. Señor, consagrados solo para ti, para que sean tus sacerdotes, Señor. Y hablando de este aceite de la unción, en Éxodo 30, desde el 22 hasta el 33, hallamos ahí las instrucciones concernientes que debían utilizar para ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes, hermanos. Y esto es lo que estaremos viendo en estos servicios, cultos, con su ayuda. Miren cómo dice el versículo 25. Miremos ahí el versículo 25. Dice: y harás de ello, de esta composición, que son unos ingredientes que vamos a ver más adelante, pero y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Miren, hermanos, el aceite se hacía, según dice aquí, el arte del perfumador o el boticario, ¿no? el que tenía, el que el Señor le había dado esa sabiduría. Cuando este aceite, hermanos, de la unción se usaba, hermanos, fíjense, su fragancia se hacía sentir, porque tenía perfume mezclado en él. Dice las Escrituras: superior ungüento según el arte del perfumador. Y cuando se usaba esa unción, cuando era derramada sobre alguien, hermanos, su fragancia se hacía sentir. Fíjense, hermanos, porque tenía mezclado en los componentes también perfume. Miren, hermanos, en el monte de la presencia de Dios, el Señor le dio las instrucciones específicas a Moisés acerca de cómo hacer este aceite de la santa unción. Y esto es una sombra para nosotros, hermanos, de la fragancia producida cuando el Señor se mueve en una vida, amados hermanos, y en medio de la congregación, hermanos. Fíjense que cuando ese aceite era derramada, hermanos, sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote, se sentía su fragancia, amados hermanos. Yo no sé cuántos recuerdan la historia del discípulo de Juan, del apóstol Juan. Históricamente, en la historia de la iglesia, ¿cómo se llamaba él? ¿Recuerdan, hermanos? Juan murió y él siguió ministrando, el discípulo de él. Juan fue el último de los apóstoles en morir, ¿no? Y él murió de anciano. No lo pudieron matar hasta que lo exiliaron a la isla de Patmos. Y qué precioso que hicieron eso, hermanos, porque ahí el Señor le dio el libro de la revelación, de Apocalipsis. Y finalmente murió, pero él influyó mucho en la vida de un hombre, bueno, de cientas personas, pero hubo un discípulo que se levantó como líder de la iglesia. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Le recuerdan, hermanos? Era Policarpo, ¿no? Y Policarpo, él se levantó, hermanos, y él predicaba y era un líder en la iglesia, que históricamente se le conocen a ellos como los padres de la iglesia, los que vinieron a la generación después de los discípulos, de los apóstoles. Se le llamaron los padres de la iglesia. Y este hombre, hermanos, no pudieron matarlo, hermanos. Lo pusieron en una hoguera, bueno, creo que fue finalmente con una lanza, pero mientras él moría en la hoguera, hermanos, finalmente él murió en el Coliseo Romano. Dice en el libro el libro de los mártires que desprendió de él, hermanos, una fragancia que las personas podían sentir en el Coliseo, hermanos. Miren, hermanos, cuando se está quemando carne humana no va a salir un olor agradable, ¿no? Obviamente sale un olor a carne quemada, ¿no? Obviamente. Pero el Señor hizo, hermanos, que de ese hombre precioso, con la unción del Señor, hermanos, saliera una fragancia, hermanos, que todos lo pudieron sentir. Fue un milagro, no algo sobrenatural. Pero, hermanos, el aceite de la santa unción que era derramada sobre un sacerdote, sobre un sumo sacerdote, hermanos, desprendía, hermanos, fíjense, una fragancia que se hacía sentir, hermanos.
porque tenía perfume mezclado en él. Oh Señor, yo quiero tener esa fragancia impregnada en mí, Señor, aquí también. Y el Señor le dio los detalles, instrucciones específicas a Moisés de cómo hacer ese aceite de la santa unción. Y esto es una sombra, hermanos, de la fragancia producida cuando el Señor se mueve, hermanos, en medio de nosotros. Miren cómo dice 2 Corintios capítulo 2. Vayamos ahí, por favor. 2 Corintios capítulo 2. En el versículo 14. 2 Corintios 2, 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, es necesario, hermanos, esa unción en nosotros. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oh Señor, yo quiero llevar el olor de tu Espíritu, Señor. El olor de tu conocimiento es necesario. Por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oh Señor, imprégname de ese olor tuyo, Señor. Imprégname de tu fragancia. Y dice, porque para Dios somos grato olor. No de la carne. De la carne sale hedor, ¿sí o no, hermanos? Dice, grato olor de Cristo, hermanos, en los que se salvan y en los que se pierden. En todos, hermanos, es notable el olor cuando Cristo está siendo derramado, el aceite está siendo derramado en una vida, hermanos. Se siente el olor. Oh Señor, que ese grato olor, Señor, esté en mí y esté en cada uno de mis hermanos. Amén, hermanos. Cuando el aceite caía sobre el sacerdote, hermanos, el olor del perfume se impregnaba en él. Era el de su cabeza y caía, hermanos, hasta sus pies, hermanos. El creyente que ha recibido, hermanos, la experiencia interna del aceite de la unción, hermanos, despide una influencia purificadora conforme se mueve en el Espíritu, hermanos. Y cuando eso sucede, la influencia santa que viene por medio de la unción derramado en esa vida alcanza el corazón y la mente de las personas alrededor de él o de ella, de esta persona, y las lleva a un ambiente que los conduce casi a declarar a las personas que están alrededor: Señor, yo quiero eso, yo quiero ser santo para ti, Señor. Yo quiero tener ese estilo de vida. La fragancia que llega a nuestro espíritu, hermanos, por medio de la unción, es una experiencia real y conmovedora, hermanos. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hermanos, en nosotros, en nuestras vidas, hombres y mujeres son afectados por toda la eternidad, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Y no es tan mala, la hermana está mal, hermano. Si usted se quiere ir al resto, también no hay problema, puede hacerlo, ¿no? Entonces, hermana Mónica, tú le puedes decir, hermano, porque se siente cómoda. Con la niña, con las demás mamás también, puedes ir adelante, hermano. Como usted se sienta bien, si aquí, adelante, atrás, no hay problema, hermano. Puede, hermana, ahora. Si la niña ya está durmiendo, ¿no? Como usted se sienta cómoda, hermano. Miren, hermanos, ay, Señor Jesucristo, derrama en nosotros tu fragancia y tu aceite. Amén, hermanos. Cuando es derramada sobre una vida, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en una vida, hermanos, los hombres y mujeres alrededor de esa persona son afectados por toda la eternidad, hermanos, porque esta unción del Espíritu Santo, hermanos, encierra o conlleva una cualidad eterna, hermanos, que alcanza más allá de nuestros sentidos naturales y hace que le demos al Señor aquello que le pertenece a Él, hermanos, incluyendo nuestra propia vida. Pero eso no es logrado por las obras de la carne. El hombre no puede cambiar al hombre. El único que cambia al hombre es el Espíritu Santo, amados hermanos. Pero el Espíritu Santo en ti puede cambiar a otros que están a tu alrededor si recibes esa unción que el Señor quiere dar a su pueblo, amados hermanos.
¿No necesitamos acaso eso nosotros, hermanos? Que los que están alrededor, ¿estás llevando el olor del conocimiento de Dios o estás llevando otro olor, tu propio olor, no el olor de las obras de la carne? El olor de las obras propias, hermanos, eso no va a cambiar al hombre, hermanos. Eso el hombre, hermanos, estamos hastiados de estar en eso, ¿sí o no, hermanos? En la carne, en las obras de la carne, y son manifiestas las obras de la carne. Pero el Señor, hermanos, cuando empieza a derramar su aceite en una vida, hermanos, Él lleva el olor de su gloria, el grato olor de Cristo, lleva el olor de su fragancia, la fragancia del Espíritu, y empieza a afectar a otras vidas, hermanos, que le quieren decir: Señor, hay un vacío, quiero darte algo que te pertenece a ti, Señor, incluyendo nuestras propias vidas. Oh Señor, derrama de tu aceite en medio de tu pueblo, Señor. Amén, hermanos. Oh Señor, yo quiero tener, Señor, que tengamos aquí en esta iglesia, en Betel el Naranjo, en Katy, Texas, que tengamos el aceite de tu unción, de tu santa unción, tu verdadero aceite, Señor. No imitaciones, no duplicaciones, no cosas inventadas por el hombre. Hermanos, el aceite de la santa unción, que tengamos la fragancia de tu Espíritu en nosotros, Señor. ¿Quieren tenerlo, hermanos? Hay unas cualidades de este aceite, hermanos, porque el Señor le da un valor muy alto a su unción. Y vamos a verlo esto. No somos capaces de verlo todo hoy, solo voy a ver una parte, y en otro servicio vamos a ver otras partes con la ayuda del Señor. Porque quiero que lo vayamos viendo poco, así, hermanos, que lo vayamos asimilando, no solo tener conocimiento, sino que lo vivamos, hermanos, porque el Señor derrama y revela el camino para tener su unción en nosotros, hermanos. Al referirse al aceite de la unción del sumo sacerdote, el Señor lo llama de diversas formas, que nos enseñan la clase de aceite que era, así como su importancia. Y el Señor lo llama de diversas formas y diferentes atributos que tenía este aceite. ¿Cuántos quisieran estudiar y ver el aceite de su santa unción, hermanos? Para decirle: Señor, derrámalo sobre mi vida, ¿sí o no, hermanos? Para que yo lleve la fragancia de tu Espíritu para afectar a mi familia, ¿sí o no? A mis conocidos, mis hermanos, no sé, mi familia, mis hijos, padres, hermanos, vecinos, donde vayamos, hermanos, que seamos impregnados del olor de su conocimiento y de la fragancia de su Espíritu, hermanos. Amén, hermanos. Danos ese aceite, Señor, en medio de tu pueblo esta mañana, Señor. Y en estos días, Señor, necesitamos ser ungidos por Él, hermanos. La carne no va a cambiar al hombre, hermanos. En la descripción de este aceite, hermanos, y regresemos a Éxodo capítulo 30, y vamos a estar bastante aquí, donde se detalla en Éxodo 30, el versículo 22 hasta el 33, hermana, que se me puede entender esto. Gracias. ¿Les encendemos ustedes también, hermano? Si quieren encender, no. Gracias. Gracias, hermano. En la descripción de este aceite, en Éxodo 30, 22 al 33, el Señor lo llama como algo de su propiedad, pues Él se refiere así. Él dice: mi aceite de la santa unción. Miren Éxodo 30, 31, ¿cómo dice? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será ¿qué dice, hermanos? Mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y hasta el día de hoy así sigue siendo, hermanos. ¿De quién es el aceite, hermanos? ¿Es nuestro? ¿Es mío? Qué horrible, ¿no? Es de nosotros, hiede. ¿Sí o no, hermanos? Nuestra fragancia es su aceite, es mi aceite, y Él decide a quién dárselo, hermanos, y hay camino para ser ungidos por Él, hermanos. Y es lo que queremos ver, decirle: Señor, no tengo, Señor, siendo sinceros, no tengo la gloria de tu presencia, Señor, pero la necesito, Señor. El anhelo, ¿sí o no, hermanos? No quiero fluir bajo mis propios conceptos e ideas. Envía tu gloria a mi vida, Señor. Y Él va a hacerlo, amados hermanos. Y vamos a ver este camino que el Señor quiere hacer en nosotros. Dice: mi aceite de la santa unción. El Señor lo llama como algo de su propiedad, hermanos.
Otro nombre que usa para nombrarlo es ungüento superior, como vimos que dice el versículo 25, volvámonos a leer, dice el 30-25. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Y dice aquí, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Le llama ungüento superior, superior a ungüento. Por lo que vemos en estos versos, hermanos, y en estas escrituras, que era y es algo especial para Dios, hermanos. Mi aceite de la santa unción, el ungüento superior, el superior ungüento. Oh Señor Jesucristo, derrama sobre esta iglesia, Señor, el aceite, tu aceite de la santa unción, Señor, tu superior ungüento, Señor Jesucristo. Y miren una característica que debe existir. Vayamos a Salmo 133. Con esto en mente y con estas escrituras del Antiguo Testamento, que como dicen, cómo eran, que eran derramadas de la cabeza, y estaba el vestido completamente, porque el aceite no era derramado sobre la carne, y tenía que estar vestido, y las vestiduras empezaban desde internamente hasta las exteriores. Miren cómo dice el Salmo 133, ustedes lo conocen muy bien, algunos hasta de memoria, ¿sí, no? Miren las características que el Señor va a derramar en una congregación o en un grupo de personas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No envía sobre nosotros esto, Señor. Amén, hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oh Señor, unge esta iglesia, Señor, con el buen óleo. En este pasaje se le llama el buen óleo, hermanos, fíjense. Y necesitamos ver la unción como el Señor la ve, hermanos, o sea, como algo fuera de lo común, hermanos, como algo bueno, como algo santo, porque dice buen óleo, ¿sí o no, hermanos? Como algo santo y como algo superior, hermanos, ¿sí o no? Él lo llama así, el buen óleo. Y miren, y notemos, hermanos, que aunque el precio, como lo vamos a ver nosotros, el precio del aceite era elevado, literalmente para conseguir las especias, que venía del aceite de la oliva y de 4 especias aromáticas más, y las 5, y qué interesante que sean 5, fíjense que significa gracia, las 5 mezcladas hacían el aceite de la santa unción, y vamos a ver más adelante cada uno de los componentes del aceite de la santa unción. Y fíjense, hermanos, y el precio era elevado. Para conseguir estas 5, muchas de estas componentes eran bien complicado, hermanos, o sea, difícil de conseguirlo, y era caro. Hablando precio monetario para ellos físicamente hacerlo. Para nosotros también es así, hermanos, tiene un precio. Y aunque notemos, hermanos, que aunque el precio del aceite era elevado, hermanos, cuando el Señor lo derramaba sobre sus sacerdotes, lo hacía con generosidad, hermanos. Miren, el buen óleo, como dice aquí en el Salmo 133, se aplicaba sobre la cabeza del sacerdote con tal abundancia, hermanos, que alcanzaba todo el cuerpo, ¿sí o no, hermanos? Una cuanta gotita no le iba a llegar ni siquiera a la barba, hermanos. Y dice aquí, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque, hermanos, lo que Él quiere de nosotros es que paguemos el precio, y Él lo va a derramar abundantemente en nosotros, hermanos. Pero Él espera que paguemos ese precio, y una vez pagado el precio, hermanos, Él lo va a derramar con mucha generosidad, hermanos. Desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. Alcanzaba, hermanos, con tal abundancia. Era aplicado el buen óleo sobre la cabeza del sacerdote, con tal abundancia que alcanzaba todo el cuerpo. Y eso tiene un significado. Oh Señor, unge todo mi cuerpo, ¿sí o no, hermano? Desde la cabeza, no solo mis pensamientos, como tú me diriges, sino que mis obras, mi caminata, todo unge, Señor. Y Él quiere hacer eso en su pueblo, amados hermanos.
Sí, seguimos el camino que Él ha estipulado para ser ungidos así, hermanos. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio, hermanos? Amén, hermanos. Que digamos amén después de ver estos 5 componentes, hermanos. Con la ayuda del Señor, un hambriento y un necesitado, hermanos, va a pagar el precio que sea, hermanos, con tal de obtener esa unción, hermanos. Es como alguien que va a casarse, ¿no? Desea pagar el precio, o sea, lo que sea, esforzarse, ahorrar, trabajar para darle el mejor anillo, vestido, la fiesta, comida, la casa, lo mejor, ¿sí o no, hermanos? Si lo quiere, si la quiere a ella, va a esforzarse, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Amén, hermanos. Si no la quiere mucho, pues, no, como que no. Bueno. Pero, hermanos, es algo así para que entendamos. Y cuando el Señor derrama su unción sobre su pueblo, hermanos, Él lo hace con generosidad, amados. Señor, derrama de tu aceite sobre nosotros. Vamos a ver el precio que hay que pagar, hermanos. Cada uno de los componentes, qué significan, y mezclarlos juntos, hermanos. Oh Señor, queremos tener la fragancia de tu aceite, de tu espíritu en nosotros, Señor. Unge todo nuestro cuerpo, Señor, desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, hasta los pies, Señor. Que las obras de la carne no sean vistas, sino solo tu aceite y tu fragancia, Señor, y el olor de tu conocimiento en nosotros, Señor. Y esto se cumplirá y se hará en toda aquella persona que pague el precio por obtener ese aceite y mezclar las especias aromáticas, los componentes que tú dijiste y que tú te revelaste en tu palabra para tenerlos, dando así en nosotros. Ministrar con ese aceite, hermanos, con esa unción, es lo que va a tocar a este mundo necesitado, hermanos. Amén, hermanos. El hombre natural no puede alcanzar el corazón humano, hermanos. La santa unción, el buen óleo, lo hará, amados hermanos. Oh Señor, yo quiero tener tu santa unción. Ustedes también, hermanos. Eso es lo que va a tocar al mundo necesitado aquí, en este lugar, hermanos, en Guastatoya, en la región, donde quiera que el Señor nos ponga. Amén, hermanos. Es importante saber esto, hermanos, para buscar hacer la obra de Dios con la unción del Señor, hermanos. Oh, hermanos, que seamos personas portadoras de su unción, hermanos. Si tenemos la unción de Dios al predicar, al tocar, al hacer una obra, al hacer la comida, al hacer un evento evangelístico, al hacer el culto, el servicio, la obra del Señor, los corazones endurecidos, hermanos, van a derretirse, hermanos, y van a venir al Señor, hermanos. No por la obra de la carne, tenemos que pagar un precio nosotros, pero es por la fragancia del Espíritu derramado sobre personas, sobre una congregación. Mi deseo es, hermanos, que toda esa congregación sea derramada con el aceite de la santa unción, hermanos, y que todos seamos portadores de la fragancia de su Espíritu, hermanos. Incluso la persona que está dando la bienvenida ahí sabe, hermanos, que tiene que tener la fragancia del Espíritu, hermano. Bienvenido, hermano. Mira, aquí está un asiento, no te atiendo. La fragancia del Espíritu, hermanos, para repartir comida, hermanos, no solo para predicar, obviamente para predicar también, para hacer la obra de Dios, un punto musical, la música, instrumentos, proyección de coros, etcétera, etcétera, hermanos. Necesitamos tener la fragancia de su Espíritu en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Es importante saber esto para buscar hacer la obra de Dios con la unción del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Él sí quiere derramar su aceite sobre su pueblo, hermanos, porque Él sabe que es lo único, hermanos, que va a tocar a este mundo, hermanos, y Él lo quiere hacer. Estamos dispuestos nosotros, iglesia, a meter el naranjo, a pagar el precio para tener la fragancia de su Espíritu, hermanos. Amén, hermanos. Es de verdad, hermanos. Amén. Levanten sus manos, ¿cuántos están dispuestos, hermanos? Cuando miremos, hermanos, cada uno de los especias aromáticas, mi deseo
que sigamos levantando la mano y decir: Señor, yo quiero seguir pagando el precio, Señor. Amén, hermanos. Y que seamos impregnados con la fragancia de su Espíritu. Amén, hermanos. Por eso queremos ver los ingredientes que Él indicó, que no eran mandamientos de hombres, que Él mismo indicó que se debían de usar para prepararlo. Y eso es lo que estaremos viendo en estos servicios, en estas enseñanzas, con su ayuda. Quiero empezar a ver en general la composición del aceite de la unción. La composición del aceite de la unción, de la santa unción, fue especificada por Dios en cuanto a sus ingredientes y cantidades. Volvamos a Éxodo 30, nuestro versículo clave. También, cuando yo menciono la iglesia, dentro de mí, de la hermana Mónica, también están los hermanos en Katy, Texas, que son parte de nosotros. ¿Quieren tener? Y el hermano Elisandro en Washington. ¿Quieren ustedes también, hermanos, tener la fragancia de su espíritu, hermanos, que nos están viendo allá, hermanos, en Katy, Texas? Hermano Elisandro, que nos están viendo en Washington. ¿Quieren ustedes pagar el precio que el Señor ha puesto, que el Señor indicó, que fue especificado por el Señor, para decirle: Señor, derrama tu aceite? Él lo va a hacer con generosidad, hermanos. Con generosidad va a hacerlo, porque lo vemos así en su palabra, hermanos. Para pagar su aceite, aquellos que lo hayamos pagado, el Señor derrama su aceite con generosidad, hermanos, cubriendo desde la cabeza hasta los pies, hermanos. Y Él no lo va a hacer sobre la carne. Hay que vestirnos, y vamos a ver eso, hermanos, esos componentes y lo que significa para nosotros a la luz de las Escrituras, hermanos. Y en cuanto a esto que fue especificado por Dios, es en cuanto a sus ingredientes y cantidades. Eso está especificado en Éxodo 30, 22 hasta el 33. Y yo quiero, hermanos, que para el próximo servicio, para este jueves, antes del jueves, quiero que lean. Les voy a dejar esta tarea, hermanos, que lean mínimo 3 veces. Si lo leen más, excelente. 3 veces por mínimo que lean Éxodo 30 del 22 al 25. Perdón, del 22 al 33. Del 22 al 33, lo anotan, ¿sí? Lo van a leer, hermanos. ¿Sí? 3 veces por mínimo, leanlo más veces, hermanos, que el Señor les hable a ustedes. Que el Señor les hable. Perdón, hermanos, no van a hacer 3 veces, van a hacer 5 veces, hermanos, perdón. 5 veces lo pueden, los hermanos lo pueden hacer hasta en 10 minutos. Ni idea, no solo por cumplir una tarea, no, sino que el Señor les hable a ustedes, hermanos. Y para que lo tengamos en la mente y cuando lo estudiemos, podamos conectarnos mejor con lo que el Señor está diciéndonos aquí. ¿Cuántas veces lo van a leer, hermanos, antes del jueves? 5 veces. Amén, hermanos. 5 veces lo leen, ¿sí? Éxodo 30, del 22 al 33. Son muy poquitos versos. ¿Cuántos vamos a leerlos, hermanos? Amén. Bueno, claro, amén, hermano. Leámoslo 5 veces antes del jueves, ¿sí? Miren, hermanos, consistía en aceite de oliva mezclado con otras 4 especies finas. En total eran 5 componentes. Consistía en aceite de oliva mezclado con 4 especies finas, como lo dice ahí estos versículos. Si ustedes tienen la tarea, yo mismo también, al devorarme, ¿no? Esto 5 veces y leerlo más y más y más. Y se mezclaban el aceite de oliva con 4 especias finas, y estas especias eran así. Número 1 era la mirra. Y vamos a ver esto qué significa. Y dice aquí: mirra excelente, 500 ciclos. Número 2, vamos a verlo cuando estudiamos cada una de ellas. Número 2 era la canela aromática. Número 3 era la caña aromática. Y número 4 era la acacia. Estos 4 componentes con el aceite de oliva era para hacerlo un compuesto fragante, amados hermanos. Y hasta el día de hoy, estos 5 componentes tienen que estar presentes en nosotros para que su unción fluya, hermanos, a través de nosotros. Amén, hermanos. No imitarás, no harás otro, dice. Estos 5 componentes tienen que estar en tu vida y hasta el día de hoy así es, hermanos. Oh Señor, que fluya en nosotros la fragancia de tu Espíritu, Señor. El arte del perfumador, hermanos. Y ahora aquí vamos a verlo, vamos a estudiarlo
Mi deseo es que lo deseemos y que sea una realidad en nosotros, hermanos. Y que en estos días, cuando estamos en nuestras casas y nos vamos a estar reuniendo también, ¿no?, entre semana, pero decirle: Señor, derrama de tu aceite, no de nosotros. El arte del perfumador consistía en mezclar hábilmente el aceite de las olivas, el aceite de oliva, con las especias utilizadas, hermano. Y ese era el arte del perfumador, que mezclaba hábilmente el aceite de oliva con la mirra, con la canela aromática, con la caña aromática y con la acacia, en sus especificaciones, ingredientes y cantidades. Y esto es bien interesante, hermanos, bien precioso, hermanos. Estas cosas que vamos a ver con su ayuda. Vamos a comparar Gálatas, fíjense, hermanos, porque al estudiar nosotros también el libro de Cantar de los Cantares, que hablan acerca de especias aromáticas, y vamos a ir mencionando uno de esos pasajes más adelante, vemos que las especias mencionadas en ese libro, en el Cantar de los Cantares, son una figura del Espíritu Santo, hermanos. Miren, quiero que comparemos Gálatas. Vayamos a Gálatas, por favor. Oh, Señor, habla por tu Espíritu, Señor. Que estudiemos esto a la luz de tus Escrituras, que lo deseemos y que se haga una realidad en nosotros, Señor. Amén, hermanos. En mi deseo, creo que es el deseo del Espíritu, aún mayor y fuerte, hermanos, porque Él quiere posar, hermanos, sobre personas. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos a que ese Espíritu pose sobre nosotros, hermanos? Hay ingredientes que tienen que suceder para que sea así. Gálatas 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amén, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero que lo comparemos, y vamos a ver esto más adelante, con lo que dice Cantares. Miren los frutos del Espíritu. Vayamos a Cantares capítulo 4. Vayan preparándose, hermano. Cantares capítulo 4, versículo 12. Cantares 4:12 dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Eso significa algo. Fuente cerrada, fuente sellada. Oh, Señor. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves. Y Él empieza a decir los frutos, fíjense, hermano, que en Gálatas nos habla que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y aquí dice: de flores, de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Preciosamente, hermanos, estos frutos del Espíritu mencionados en Gálatas es una figura del Espíritu Santo, hermanos. Los frutos del Espíritu y las especias aromáticas, que es lo que el Señor quiere formar en nosotros, hermanos. Y aquí en Cantar nos da un listado bien completo. Fíjense, hermanos, cada especie, hermano, mencionada aquí, y lo veremos más adelante con su ayuda, hermanos. Yo estoy echando un cimiento, porque quiero que miremos y que oremos y que estudiemos estos versos 5 veces, leído. Miren, hermanos, cada especie corresponde a una manifestación de dicho fruto del Espíritu, hermano. Fíjese, si esa especie está siendo derramada en tu vida y se está levantando la fragancia de esa especie aromática, es porque estás manifestando un fruto del Espíritu en tu vida, hermano, hermana. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Si esa especie está siendo derramada en ti, que menciona aquí Cantares, es porque estás dando los frutos del Espíritu en tu vida. Por ejemplo, la mirra, que es la cuarta especie, una de las especies mencionadas aquí. Vamos a verlo más adelante nosotros. Habla de la fe, que es la cuarta manifestación del Espíritu. Y vamos a verlo, hermanos.
cada una de sus especies, que es algo, una obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, por